hablaremos de la infancia de Luis XV, que fue un mujeriego de marca mayor, pero parece que en su primera adolescencia no había cómo convencerlo de que se acercara a las damas. Vamos a ver. Así que nos ubicamos en Francia, más precisamente en Versalles, en el año 1724, y lo tenemos a Luis XV, que tenía 14 años. Edad a la que muchos ya pelan las naranjas solo. Y era también la edad necesaria para dar por terminada la regencia. Así que fue consagrado rey con todos los atributos. Desde hacía un par de años, Luis había sido prometido a una princesa española, que era María Ana Victoria, infanta de España. Ella vivía en la corte francesa, María Ana Victoria, con su futuro esposo, como dos hermanos. Ahí, qué sé yo. Hay que decir que María era una niña precoz, y en cambio Luis era un muchacho tímido. Una tarde, después de haber jugado bastante, ahí en los jardines de Versalles, María fue en busca de un gato y le dijo a Luis: si os doy este gato, ¿me besaréis? Luis vaciló y al rato aceptó la propuesta. La infanta le entregó el animal y a cambio recibió un tímido beso en la frente. El rey abandonó el lugar con el gato correspondiente, jurando que nunca más volvería a besar a una mujer. No le gustó aquella primera experiencia. En verdad, el rey repartía su tiempo entre la caza y los estudios. No era un buen estudiante, era bastante mamerto. Su preceptor era Fleury, el obispo de Fréjus. Sus enseñanzas dejaban bastante que desear, ¿no? La de Fleury. Dicen que educaba al rey enseñándole juego de manos, le enseñaba a jugar con 3 pelotitas, esas cosas, al truco, al codillo. Ah, bueno, ahí mejoraba. Esas cosas, ¿no? Todos los juegos de cartas conocidos le enseñó. A ver. Le enseñó la brisca, el cinquín, el chinchón, el 3-7, el codillo, la canasta, el unito, el cinquito, el 7 le va, el rummy, el póker, el 9, el 7,5, la brisca, el tute cabrero. Ah, el tute cabrero, ahí está. El monte con puerta, etcétera. Sí, Digo, se yo ve por que poner... alguno, por citar Yo no soy alguno. muy No, entendido. ya veo. Sospecha nada más. Bueno, le enseñó todo eso. Muy de vez en cuando le explicaba un poco de religión y otro poco de ortografía. Después de las lecciones, el rey se iba a cazar y regresaba al palacio lleno de sudor y de barro. ¿Qué cazaría? Chanchos. Parece que Luis tenía un carácter difícil. Le encantaba cansar al mariscal de Noailles con una marcha prolongada. Le daba puntapiés a los sirvientes, le tiraba quesos mohosos a la cabeza de los abates, depilaba las cejas de los guardias y tiraba flechas al vientre del cocinero Surgé. Esta forma de obrar entusiasmaba al nuevo primer ministro, el duque de Borbón, que era un personaje detestable. Al ministro solo le preocupaba un detalle: el joven rey sentía repulsión por las muchachas. Eso debe preocupar a todo primer ministro, porque la principal obligación de un monarca es asegurar la perpetuación de la dinastía. Algunos cronistas hablaron incluso del excesivo afecto del rey hacia el joven de la Tremouille. La corte temía que Luis cayera en un error, por no decir otra cosa. Entonces planearon lo siguiente. En el mes de junio de 1724 se organizó una excursión a Chantilly, a la casa campestre del ministro Borbón. 17 hermosas jóvenes, a falta de uno, especialmente seleccionadas, desde luego, formaban parte del séquito. A la cabeza del cortejo iba el rey, sin sospechar lo que se tramaba. Naturalmente, para explicar la expedición se adujeron razones de orden económico, estratégico, etc. Durante varios días se organizaron en Chantilly comidas campestres, paseos, excursiones, juegos en el bosque, y la verdad es que todas las chicas se esforzaban por atraer a Luis a algún matorral.
pero todas las veces el adusto adolescente se les escurría de las manos y al fin renunciaron a pervertir al rey. Al regreso de Chantilly, las damas elegidas estaban desoladas. Él seguía jugando a las cartas. Fue entonces cuando una muchacha de 29 años quiso triunfar allí donde las demás habían fracasado. Era la señorita Charolais, quien según los documentos estaba dotada de un carácter vivo, generoso y digno de todo mal pensamiento. Y tenía una legión de amantes. Primero empezó con escenas picantes. Se hacía la gatita, maullaba, suspiraba, y una tarde le dio un poema amoroso, le puso un poema amoroso en el bolsillo. El poema no era gran cosa, tal vez, pero hay que ver cómo se lo puso. Luis leyó en aquel billete las intenciones de la señorita Charolais y se inspiró. Y lentamente fue desapareciendo la reserva del rey, ¿no? En verdad no tuvo encuentro alguno con la Charolais, pero empezó a contar chistes subidos de tono y cada tanto tocaba a las cortesanas del palacio. Buenas tardes, soy el rey, dese por tocada. Y las tocaba. Sí. Mientras tanto, el ministro de Borbón se entregaba a las delicias de su querida, la famosa señora de Prie. Dicen las crónicas: ocultada bajo un velo de ingenuidad la más peligrosa falsía. Esta mujer ejercía tanta autoridad sobre el ministro que llegó a ser omnipotente en el Estado. Como hemos contado alguna vez, la señora de Prie traficaba con el trigo y recibía una pensión de 40.000 libras desde Londres para favorecer a los ingleses. Era agente de los ingleses en Francia. Bueno, a finales de 1724 estaba la señora de Prie preocupada por un problema. Quería casar al ministro, su amante. ¿Se entiende? Ella quería que el ministro el de Borbón, que era su amante, se casara. Quería conseguir ella misma a la esposa para poder seguir con su influencia. Así que necesitaba una muchacha de origen modesto, tímida, borrosa y dispuesta a expresar un reconocimiento sin límites a quien le hubiera facilitado el casamiento. Bueno, tiempo más tarde la señora de Prie encontró lo que buscaba. La muchacha vivía en una enorme mansión, medio en ruinas, en Vicenburgo, en la Baja Alsacia. Su padre, elegido rey de Polonia en 1704, había sido destronado. Era pobre, se llamaba Stanislao Leszczynski. Su hija, María Leszczynska, estaba a punto de cumplir 20 años. Por supuesto, el padre, el desesperado Estanislao, el desesperado Estanislao, aceptó que su hija se casara con el ministro de Francia. De todos modos, la señora de Prie envió, como era uso en aquel tiempo, al pintor Gaubert para que retratara a la muchacha. Y se andó a hacerle un retrato, así se la muestro al ministro a ver si le gusta. El artista envió la tela a París, quiero decir el cuadro, y la familia Leszczynski se quedó esperando el veredicto del ministro de Borbón. Nadie podía imaginar lo que aquel retrato iba a ocasionar. Cuando el cuadro llegó a Versalles, la señora de Prie apenas lo miró. Estaba preocupada por otras cosas. En realidad temía la muerte del rey. Luis seguía cazando, llegaba con escalofríos, se metía en la cama lleno de barro. Si moría sin hijos, iba a dejar la corona al duque de Orleans, hijo de Messier, el regente muerto, y sus negocios se acabarían. Para evitar la catástrofe de los intrigantes, la solución era sencilla. Era preciso que el rey tuviese hijos. Pero desgraciadamente la infanta María Ana Victoria solo tenía 8 años, la que le dio el gato. Y entonces la señora de Prie sugirió al ministro que quisiera romper el matrimonio con la infanta y le diese al rey una esposa mayor, cosa que, en fin. La ruptura podía tener graves consecuencias, España podía ofenderse, en fin, declarar una guerra. Finalmente las ideas de la señora de Prie triunfaron. Devolvieron la infanta a España con una estampilla en la nuca. Desde luego los Borbones de España se enojaron, estaba Felipe V, echó a los embajadores de Francia y a todos los nobles franceses que iban a casarse con española alguna. Eran todos más o menos de la familia. La familia que reinaba en España era también Borbón, como son ahora. Desde 1700 son Borbones
en España, ¿no? Así fue como España, por la señora de Prie, se dispuso a enfrentarse con Francia por largo tiempo, uniéndose a los austríacos. Luis XV quedó solo. Se documentó entonces el llamado Estado General de las Princesas de Europa. Aparecían 100 doncellas susceptibles de instalarse en el trono francés. 48 tenían más de 24 años, por lo que no convenían. 10 eran demasiado pobres. 29 tenían menos de 12. Quedaban 17 nomás. La más importante era la princesa de Inglaterra, pero su padre rechazó la propuesta por causas religiosas. La princesa de Portugal fue excluida porque el padre estaba loco. Nunca conviene casarse con la hija de un loco, porque por ahí, en cualquier momento. En cuanto a la de Hesse-Rheinfeld, fue rechazada por la curiosa razón de que su madre daba a luz alternativamente a una hija y una liebre, según se decía. Se corría esa bolilla. Ellos después mostraban a las hijas y a las liebres las encerraban en unos conventos. En unos conventos leporinos que habían abierto por allí. Fue entonces cuando la señora de Prie tuvo una idea. Entre las pobres que habían sido tachadas aparecía María Leczinska. Y la intrigante pensó que mejor era casar al rey que no al ministro. Y pidió al ministro de Borbón que renunciara a la prometida polaca, mandó a que enviaran al rey el retrato que tenían por ahí. Luis XV quedó encantado y decidió casarse. Ya sé, esto resulta increíble en estos tiempos, que uno ve un retrato y quiera casarse. ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Polonia? Además ya sabemos que los retratos... Hay pintores que siempre pintan la misma mina. Correcto. Pero no porque todas las minas sean iguales, sino porque al tipo le salen igual. Bueno, el caso es que el rey la vio a la Leczinska y dije, sí, yo me caso con esta. Aquella misma noche salió un correo hacia Vicenburgo y el Estanislao Leczinski, el viejo de María, que esperaba el sí del ministro, se encontró con el sí del rey. Y el correo dice, mire, el ministro no la quiere, pero el rey sí. Y bueno, dice, el amor es así, hijo el viejo. Metele. Y le llamó a la hija, venga, dice, vaya y cáseseme con el rey de Francia. Pero se casa, ¿no? El polaco era malo. Sí, bueno, de carácter fuerte los polacos. El 5 de septiembre de 1725, María llegó a Francia. Ese mismo día tuvo lugar la boda. La señora de Prie regaló a la reina 12 camisas nuevas, porque María no traía nada, de pobres que eran los polacos, venía con una mano atrás y la otra también. Con lo opuesto. Ni una muda. Ah, si las mudas hablaran. El maestro Fleury, el preceptor de Luis, le dio rápidas clases de algunos aspectos íntimos. Siéntese ahí, le dijo. ¿Qué es que sé? Bien. Le enseñó pinturas lascivas que tenía ahí guardadas y se ordenó una escultura con una pareja desnuda para explicar la acción íntima. Ajá. Está muy didáctico. Sí. Por fin, en la noche de bodas, Luis XV, con 15 años, se metió en la cama nomás con María Leczinska. Los documentos aseguran, incluso figura el número exacto de muestras de ternura que el rey tuvo con María Leczinska. Callaré. Sí, lo digo. Sí, para evitar. En 10 años le dio 10 hijos, María Leczinska, así que parejito. Casi no tenía tiempo para nada. La sucesión quedó asegurada y también las intrigas del primer ministro y su amada Madame la Prie, quienes durante varios años más decidieron la suerte del reino de Francia. Así que le gustó María Leczinska a Luis, que después fue un famosísimo pervertido, hay que negarlo. Ya le gustaban demasiado. Todas.
Es que no le gustaban a Alejandro antes, o que tenía menos de 14 años todavía, pobre tipo, no estaba en edad. Posiblemente. ¿No? Pues ya a los 14 años pudo... 14, bueno, no es tiempo todavía. Claro. No es tiempo. Por eso digo, ¿no? No, seguro. ¿A quién quiere dedicar esto? A los chicos de 14 o 15 años que todavía están a tiempo. Sí. Contra el encono de muchos padres que los apuran a veces, Claro, Alejandro, sí, por seguro. temores. ¿Qué cómo es esto? Y también a las chicas como María Lechinska, que tienen que casarse por obligación Claro. familiar con un tipo que no les va ni les viene. Y yo le quiero dedicar a aquellas chicas que estaban muy entusiasmadas con llevarlo al matorral al rey. A los matorrales, sí, también a todas ellas. Esas chicas no como a él. las 17 Sí. que eran, ¿no? Cada una en su correspondiente matorral. Hemos ido a la discoteca de esta institución para ver qué disco podía ilustrar esta timidez de amigo Luis, que se ponía muy nervioso ante la sola proximidad de una dama. Cuando uno se le acercaba, parece que Luis XV, como un cuáquero, empezaba a temblar. Temblando será entonces el vals que escucharemos en la versión de don Ignacio Corsini para ilustrar este carácter tremolante del rey de Francia. Adelante.